Bueno, para empezar con el análisis, bueno, las preguntas de opinión, realizando las razones financieras, nos dice que qué tendencias y debilidades observamos en el análisis de razones. La primera debilidad que observamos fue en la rotación del activo fijo. Se nos dice que la empresa tiene un decremento en liquidez, lo que nos provoca una capacidad inexistente para pagar por las deudas a corto plazo. Y el rotación de inventarios, esto nos indica que nuestras ventas han disminuido, por lo tanto no tenemos más efectivo. El rendimiento de capital, que se ha reducido el valor de nuestras acciones por la baja rentabilidad de nuestra empresa. También nos dice que qué fuentes de recursos internos estarán disponibles para el pago del préstamo. Si el banco estuviera de acuerdo en otorgar el crédito adicional y aplazar el pago del préstamo a febrero 1 del 2018 a junio 30 del 2018, ¿podría ser capaz la empresa de hacer algo a esa fecha? La opción más viable sería tomar de nuestros pasivos para poder cubrir el préstamo. La idea de tomar de nuestros activos nos dejaría en desventaja para cubrir el préstamo, puesto que si tomamos nuestros inventarios nos quedaríamos sin mercancía. Si vendemos maquinaria y terrenos, nos quedaríamos sin forma de producir esta misma. Y también nos dice en qué circunstancias es valedero, en esas circunstancias es valedero el análisis comparativo de razones. Y sí lo es porque sin él no podríamos determinar la forma en la que la empresa está funcionando. Estaríamos basando solamente en suposiciones y en primeras impresiones. Y también nos pregunta si según el análisis financiero, nosotros creemos que el banco debería incrementar el préstamo y aplazar el término del crédito al 30 de junio del 2018. Y nos dice que, bueno, nosotros determinamos que sí, porque la empresa se encuentra incapaz de poder pagar un préstamo a corto plazo por la falta de liquidez. Al incrementar el préstamo, nos estaría dando la oportunidad de pagarlo. Teniendo el préstamo, el circulante aumentaría, ayudando a mejorar la situación de la empresa y, por lo tanto, otorgar el pago correspondiente. Ahora bien, para poder hacer nuestras determinaciones de las razones financieras, primero debemos analizar los estados de situación financiera de los distintos años. Aquí ubicamos el estado de situación financiera en un estado financiero comparativo por cada año. Entonces tenemos el 2014, 2015, 2016 y 2017, mismos de los que se determinaron las diferencias que existe durante los 4 años. Y aquí vemos que en el apartado de tendencias, en el caso de caja y bancos, se, se mira una disminución del efectivo, puesto que aquí la misma línea de tendencias es la que nos marca el, el control o el cómo se comportó en los 4 años estos datos. Por ejemplo, pues en el 2014 empezamos con 34.000, nos aumenta en el 2015, sin embargo en 2016 disminuye y ocurre otra disminución en 2017, lo que nos lleva a analizar de esa manera dichas líneas de tendencia. Ahora, las cuentas por cobrar nos señala aquí el mismo estado que tenemos un aumento, pero entonces ahí es lo primero que tenemos que ver, que nuestras cuentas por cobrar aumentaron, es decir, pues realizamos operaciones que aún no hemos cobrado, lo que nos puede perjudicar a la empresa, puesto que las cuentas por cobrar, si se vuelven incobrables, ocurriría para nosotros una pérdida, porque no tendríamos ese efectivo o la disminución de dichas cuentas. No se mira. Ahora en el inventario, aquí vemos también que hubo un incremento de inventario. ¿Y eso qué nos señala? Que estamos teniendo problemas, como comúnmente lo podemos conocer, el dichoso cuello de botella. Es decir, nos estamos llenando de inventario año con año. Sin embargo, no hemos implementado las técnicas adecuadas o no hemos sido bastante estrictos con nuestras políticas para lograr vender el inventario. Adquirimos, pero no logramos realizar las ventas para que el inventario disminuya. O sea, sí se adquiera, pero así como se adquiere, se vea disminuido. De la misma forma, planta y terreno. Bueno, ahí vemos un incremento de 2014 a 2017 según la línea de la tendencia. En la maquinaria vemos una disminución
es decir, va perdiendo valor la maquinaria y esto pues, podría reflejarse en la depreciación que nosotros hayamos realizado. Aquí ya se registró la maquinaria así con su pérdida de valor año con año. De otros activos, vemos que hemos disminuido, ¿no? En la adquisición de activos fijos y eso no nos perjudica, pero también pues de dónde podríamos nosotros adquirir nuevos activos. En el caso de pasivos, tenemos que todas nuestras cuentas de pasivos van en aumento. Lo que nos dice es que debemos bastante y no tenemos el efectivo, ni caja ni banco lo tenemos en adecuadas situaciones para poder solventar dichas deudas. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque si analizamos de la misma manera la parte del capital, pues sí tenemos utilidades y esas sí van agregando. Entonces, al ver nosotros que no tenemos pérdidas, pudiéramos solicitar entonces un préstamo al banco. Si nos los pudieran autorizar porque la empresa va reflejando utilidades 4 años consecutivos, es decir, ha sido rentable, lo que sería un gran beneficio para nosotros porque no hemos perdido, por ejemplo, en las acciones y el superávit se han mantenido constantes. Sin embargo, las utilidades acumuladas sí han ido incrementando el año con año, que es lo que nos podría beneficiar para la solicitud de nuestro préstamo y de la misma forma pues disminuir nuestras deudas, las cuentas de pasivos y también tendríamos que implementar las políticas para que de mejora como por ejemplo para que el inventario se vaya vendiendo, pero no a crédito. O sea, de ser así a crédito, tendríamos que implementar también normas, nuevas políticas, tanto internas de la empresa para que no sean cobradas en el menor tiempo posible. Así vender, pero procurar que sea inmediatamente el pago y si es por cobrar, pero que sea dentro del mismo ejercicio se cobre para no tener cuentas por cobrar y pasen los años y termináramos que realizando algunas pérdidas porque se podrían convertir en cuentas incobrables. Ahora bien, para el razonamiento de la determinación de las razones financieras, es lo que podemos encontrar en primero una razón financiera, ¿cómo pudiéramos determinarlo? Desde nuestro punto de vista, una razón financiera pues es la relación que nos va a indicar algo sobre las actividades de una empresa, que es lo que nos va a reflejar también en lo que es el vínculo entre un activo y un pasivo, pero ambos circulantes. O también la relación, el vínculo que existe entre las cuentas por cobrar y sus ventas anuales, que esto permite al analista pues comparar las condiciones en las que la empresa se encuentra respecto al tiempo y también comparar las condiciones de una empresa a otra para ver qué es lo que vamos haciendo con ambas empresas, así sean o no del mismo dueño, pues es comparar las posibilidades de cada uno. Los primeros indicadores que vamos a determinar pues sería la razón de liquidez, donde aquí este tipo de razón pues mide la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones a corto plazo. Primero tenemos aquí la razón de circulante, la que se muestra aquí en la hoja de cálculo, que esta razón pues es la medida que usamos con mayor frecuencia en relación a la solvencia a corto plazo, pues que esta nos indica que es la medida en la cual los derechos de los acreedores a corto plazo pues están cubiertos por activos que esperamos que se conviertan en efectivo en un periodo que corresponda más o menos a la fecha a la que venzan nuestros derechos. Y pues aquí la determinación es nuestro activo circulante entre pasivo circulante. Para determinar la razón de 2015, pues ya nos vamos directamente al año 2015. Los valores son tomados de situación financiera en su caso o del estado de resultados según sea el caso, pero del año 2015. Entonces aquí tenemos una razón de circulante de 4.17 y ahora la prueba ácida. Pues aquí los inventarios son los que suelen ser el menos líquido de los activos circulantes que están dentro de la empresa y también los activos sobre los cuales pues, es más probable que ocurran las pérdidas en el caso de que existiera
una liquidación, pero pues es importante que la medida de la capacidad de la empresa tenga para liquidar sus obligaciones a corto plazo, pero pudiéramos decirlo sin que dependa de la del volumen de ventas que pueda tener. Pero bueno, aquí para determinarlo es nuestro activo circulante menos nuestro inventario entre el pasivo circulante. Y aquí tenemos ahora una razón, bueno, una prueba ácida del 2.08 que existe en el año 2015. Ahora bien, la rotación de inventarios. Pues aquí lo que nosotros tenemos sigue siendo la razón de liquidez de la empresa. Aquí nada más lo determinamos con el importe del costo de ventas, que ese tendría que ser tomado del estado de resultados de ese mismo año, que es 1.768.000, entre el valor de los inventarios que tenemos en ese año, y lo que tenemos pues son 255.000 según el estado de situación financiera. Aquí tenemos una rotación de inventario de 6.93. A los días en que nuestro inventario está en el almacén, por así decirlo, lo vamos a determinar con la siguiente operación, que es inventarios entre el costo de ventas y este cociente por los días del periodo, que en este caso consideramos 360 según el caso, que tenemos ahora que son 51.92 días permanece el inventario. La rotación del activo fijo. Este igual es determinado en base al estado de resultados que utilizamos en nuestras ventas netas. Nos dirigimos al estado de resultados de ese mismo año, que son 2.210.000, entre el activo fijo. Igual ese es tomado del estado de situación financiera y en este caso son 189.600. Bien, aquí tenemos ahora que un indicador del 11.66 para la rotación del activo fijo. Y para medir la eficiencia de nuestra empresa en ese año, pues es con la operación de ventas netas entre nuestro activo total, puesto que vamos a determinar lo que nos indica, y es un indicador de 4.42 de lo que tendría la empresa de rotación del activo. Recordemos también que pues la rotación de inventario pues es los inventarios que están en exceso en ese año, ¿no? Y representa la inversión con una tasa de rendimiento baja, es decir, no estamos implementando bien de acuerdo al nivel de inventarios que la empresa mantiene. Y los días de inventario se refiere a que pues necesitamos para saber cuántos días nuestro inventario podría permanecer en el almacén, claro, para alcanzarnos y conseguir como comentaba, las políticas de administración de capital de trabajo. Ahora, las razones de apalancamiento. Aquí hay que ver que estas razones miden el grado en que la empresa es financiada mediante deudas. Es decir, si el préstamo, pero puede seguir realizando operaciones aún teniendo las deudas y solventando dichas deudas. Y también las empresas con bajas razones de apalancamiento, personas que tienen menor riesgo de pérdida cuando la economía entra en recesión, pero también pues tienen más bajos rendimientos esperados cuando la economía está en auge. Y aquí hay que ver que la razón de apalancamiento pues es eso, ¿no? Y la vamos a determinar con la operación de pasivo total entre el activo total, y estos datos son los que se toman igual del estado de situación financiera. Para el caso de las razones de productividad, recordemos que estas miden la capacidad que tiene la empresa para generar, vaya la redundancia, la productividad en la administración de nuestros activos. ¿Qué encontramos primero? El margen de utilidad bruta.
que pues es la que mide la utilidad por cada peso que nosotros vendemos. ¿Y cómo lo determinamos? Pues la utilidad bruta entre las ventas netas. Y tenemos un margen de utilidad del 0.20 como indicador. Aquí tenemos también la margen de utilidad neta. Igual, esa mide la utilidad por cada peso que vendemos, es igual, pero se determina utilidad neta entre ventas netas y tenemos ahora un margen de utilidad del 0.04. Ahora, las razones de rentabilidad son las que miden la tasa que nosotros tenemos sobre la inversión de los accionistas. Y aquí tenemos primeramente el rendimiento del activo total, donde la vamos a determinar con la utilidad del ejercicio entre el activo total para saber que tenemos aquí, según el estado, 0.17 como indicador, y también el rendimiento del capital, que es el que nos mide el rendimiento sobre la inversión de accionistas, que es la utilidad del ejercicio entre el capital contable, y tenemos aquí un rendimiento del 0.16. Ahora, para la determinación de nuestro punto de equilibrio, vamos a tomar los costos fijos que hayamos determinado en el estado de resultados. Aquí en el estado de resultados nosotros señalamos cuáles son nuestros costos fijos y los costos variables de ese año. Entonces, tenemos los gastos financieros, los mandamos a costos variables, así como el costo de ventas y lo que es la depreciación y otros gastos según los datos proporcionados, los mandamos a costos fijos. Aquí entonces determinamos el estado de resultados, que serían nuestras ventas, nuestros costos variables menos nuestros costos variables, y tendríamos una utilidad marginal de 272,000. Ahora, considerando solamente nuestros costos fijos, tendríamos ahora una utilidad de 170,000. Aquí mismo determinamos nuestro punto de equilibrio, que sería la fórmula, que es costos fijos entre el porcentaje de utilidad marginal. Aquí el porcentaje de utilidad marginal pues es realizar el cociente entre la utilidad marginal entre las ventas y nos da el porcentaje. Entonces tenemos costos fijos son 102,000 entre 0.12 y tenemos un punto de equilibrio de 828,750. Las ventas que nosotros reflejamos aquí pues son el punto de equilibrio menos nuestros costos variables ahora, pero los costos variables van a ser estos, pero multiplicados por el porciento que aún resta, porque nosotros tenemos de utilidad marginal el 12%, para 100% serían 88%, entonces hay que multiplicar nuestras ventas por el 88% y tendríamos ahora una utilidad marginal de 102,000. Entonces nuestros gastos o costos fijos pues son de 102,000 y nuestra utilidad nos queda que está saldada. Es decir, en esta determinación de punto de equilibrio es correcta. Regresando aquí, entonces ya vemos cuál es nuestro punto de equilibrio y nos coincide con lo determinado en el estado de resultados. De la misma manera fuimos determinando los 3 años que el caso presenta. Pero ¿qué se observa? Que por ejemplo, en este caso la razón de circulante disminuye. La prueba ácida disminuye año con año. La rotación de inventario disminuye también. Es decir, no tenemos nosotros la suficiente capacidad de poder mover nuestros inventarios y lograr realizar la salida del mismo. También los días que tenemos el inventario ahí nosotros, pues van aumentando, es decir, no se mueve, no hemos vendido lo suficiente. La rotación del activo al final también del 2015 a 2017, pues sí termina un pequeño incremento. Y es aquí donde vemos nosotros nuestros análisis. Que pues del año 2000, en el caso de 2015 a 2017, pues la empresa perdió liquidez a consecuencia de la inversión en activos fijos y decreto de dividendos y financiarse a créditos a corto plazo. La empresa se encuentra entre el estándar de eficiencia comparados con todo el sector y la empresa ha violado la tercera regla de inversión y financiamiento, situación en la que genera problemas de liquidez.
Ahora también vamos ahora con la parte de apalancamiento. Del apalancamiento vimos que aumentó, entonces pues podemos decir que la empresa ha violado la tercera regla y financiamiento de la situación que le generó el problema de liquidez. En nuestro margen de utilidad, aquí vemos que se mantiene constante en el margen de utilidad bruta, sin embargo en el margen de utilidad neta pues sí disminuye un poquito, pero pues la productividad de la empresa se ve disminuida por el alto costo de la deuda y pues debería reestructurar la deuda con una menor tasa. Y en las razones de rentabilidad, lo que es el rendimiento del activo total y el rendimiento del capital total, vemos que disminuyen ligeramente, pero sí se registra una disminución. Y pues la empresa ha disminuido su productividad motivado por una serie de inversión en activo fijo, por lo que se sugiere pues que se venda la maquinaria que no se utiliza.